Ok, entonces, bueno, estamos con el ciclo ranking. Para que entendamos un poquito el ciclo, voy a hacer un dibujo de esquemático de cómo trabaja el ciclo. Tiene cuatro etapas. Tenemos una bomba, este, un intercambiador de calor, que básicamente es un quemador o eh, una caldera. ¿Ah? Un segundo intercambiador de calor y una turbina, ¿no? Entonces, a ver, espérenme. Sí, ok. Ajá, el último elemento es el intercambiador de calor de abajo, es un condensador, básicamente. Pues aquí tenemos la turbina, aquí la bomba, acá está la caldera, y acá está el condensador o enfriador o como lo quieran llamar. Ajá. Eh, Está compuesto de cuatro etapas. Tenemos dos etapas isobáricas. Entonces, esta etapa es isobárica. Ah, espérame. Ok. Entonces, y esta segunda etapa también es isobárica. Por cierto, siempre marquen la dirección del ciclo. Es decir, que no sé, le voy a poner uno, dos, tres, cuatro. Y aquí va de la turbina, va al condensador, del condensador a la bomba y de la bomba a la caldera. Y tenemos dos etapas adiabáticas, sería la turbina bática y la bomba, también es adiabática. Entonces, si consideramos a la turbina y a la bomba adiabáticas, tenemos que decir que el calor solo ingresa al sistema en la caldera y sale del sistema en el condensador. Mientras que el trabajo podemos decir que, vamos a ponerle el trabajo sale o se desarrolla trabajo, mejor dicho, dentro de la turbina y se consume trabajo dentro de la bomba. ¿Sí más o menos les queda el esquema? Digo, muy grosso modo, ¿no? Ya cada elemento en sí mismo tiene sus detalles, el cómo trabaja una caldera, cómo trabaja una turbina, un condensador, todo eso pues va teniendo sus propios detalles y sus propias características. Pero a grosso modo, pues así es como está trabajando, ¿no? Entonces, vamos a considerar el primer caso que es la turbina y la bomba son perfectamente adiabáticas, que es el caso más sencillo. Ajá. Pero para que podamos entender cómo está funcionando el ciclo de Rankine, aquí por cierto no le puse, pero vamos a ponerle aquí, indicar, porque luego después de qué estamos hablando. Am, entonces, este es el ciclo. Ra- Ajá. Eh, es el ciclo de vapor por excelencia. ¿Qué pasa? Como que no ve. Ah, perdón, dejé quito eso. Sí, es que les está estorbando, disculpe. A ver, ahorita se quita. Papá. Ahí está, ¿no? Ya. Bueno, les decía, este es el ciclo de vapor por excelencia. Va a haber variaciones del mismo ciclo, que si tenemos con recalentamiento, que si tenemos un ciclo combinado, que si tenemos bla, 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 ¿no? Pero vamos a ver nada más así como de manera esquemática sencilla cómo trabaja y vamos a platicar un poquito de algunos detalles importantes dentro de este ciclo. Entonces, generalmente, este ciclo es más fácil entenderlo en un diagrama de temperatura contra entropía. Generalmente ya sé que los diagramas que solemos hacer son de presión contra volumen o de temperatura contra volumen o de presión contra temperatura, son los clásicos, pero en este se vuelve particularmente útil el de presión contra entropía porque nosotros vamos a tener algo que llamamos la curva de saturación. Y bueno,
En realidad, pues la gran ventaja de usar un diagrama de presión contra, de temperatura contra entropía es que tenemos dos procesos adiabáticos y en los procesos adiabáticos la entropía es más o menos constante, ¿no? Entonces se ve como líneas verticales. ¿Ah? Entonces, pues un poco eso nos ayuda un montón, ¿sale? Entonces, vamos a pensar, o bueno, podemos visualizar que el proceso, esa curva que puse ahí es la curva de saturación. ¿Quién me recuerda qué es la curva de saturación? O si habían escuchado de la curva de saturación o de la saturación en los gases, en los fluidos. Es donde el fluido cambia de fase. Entendamos que los cambios de fase no son procesos inmediatos, o sea, no es como que una sustancia está en su fase líquida y de pronto se hace sólida, así instantáneamente. Aunque puede ser un proceso rápido, por ejemplo, en el caso de la cavitación, puede ser un proceso muy, muy rápido, no es un proceso inmediato. Toma energía, intercambia energía y toma tiempo. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo que se llaman diagramas de fase. Este diagramita que estoy poniendo aquí técnicamente es un diagrama de fase, así como está. Voy a poner una línea punteada así, por acá, pa. Ok, y entonces, lo que significa esto bueno, no, técnicamente está al revés. Bueno, no importa. Esta, güey, ignoremos tantito esto. Ay, güey, ahí está. Ignoremos tantito esto. Un diagrama de fase, justo como dice su nombre, es un diagrama donde nosotros presentamos cómo se comportan las fases de una sustancia desde el punto de vista termodinámico. Ahora, entendamos que es una fase. Cuando nosotros tenemos un cambio de propiedades, estamos hablando de un cambio de fase. Por ejemplo, ustedes como ingenieros mecánicos llevaron en algún momento una materia de materiales, materia de materiales, una materia que se llama algo así como tecnología de materiales, si no me equivoco. Y en esa materia ustedes ven los diagramas de fase del hierro-carbono. Es decir, ustedes ven la aleación de una aleación que es hierro y carbono principalmente, bueno, principalmente es hierro y carbono y algunas cosas extra, ¿no? A veces. Y lo que hacen es un diagrama donde dicen, a ver, si tengo tanta cantidad de hierro y tanta cantidad de carbono, ¿qué comportamiento va a tener? ¿Qué propiedades va a tener mi material? Y hacen ese diagrama, por un lado, entre la mezcla contra la temperatura, ¿sí se acuerdan? Y van haciendo distinciones y dicen, ah, pues si tengo este porcentaje de carbono y a esta temperatura se me forma esta fase, ¿no? Y hablamos ahí de fases. Aunque el material sigue manteniendo su estado, ya sea líquido o sólido, sí tiene diferentes comportamientos. Entonces ahí hablamos de fases. ¿Sí queda clara esta idea? Ok, ¿por qué? Porque alguna propiedad está cambiando en el material. Puede ser en este caso, por ejemplo, puede ser su ductibilidad, su resistencia, su dureza, toda su maleabilidad, todas esas cosas están cambiando dependiendo de estas relaciones. ¿Sí queda claro? Aquí en este momento vamos a hablar de fases como sinónimo de estados de agregación, estados de la materia, ¿sale? Recuerden que no son lo mismo. Puedo seguir siendo líquido, pero tener una fase diferente. Ajá. O puedo seguir siendo sólido, pero tener una fase diferente, dependiendo de algún cambio que pueda haber en la sustancia por concentración de especies, por temperaturas, por lo que ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero en este sentido, pues principalmente vamos a hablar de fases como sinónimos de estados. Y principalmente nos vamos a concentrar en dos, la fase líquida y la fase gaseosa. ¿Estamos de acuerdo? No le digo, voy a tratar de evitar el uso de la palabra vapor y agua. Voy a tratar de usar más gas y líquido, porque puede ser otra sustancia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no es que no existan los diagramas de fase donde incluyamos otros estados. Generalmente, por ejemplo, el diagrama de fase más utilizado es el de las tres fases, sólido, líquido y vapor, aunque sabemos que hay más estados de agregación, ¿no? Que están los plasmas y el condensado Bose-Einstein, y cada 8 días veo un artículo en internet que dice, encuentran un nuevo estado de la materia, que en realidad es más de lo mismo, pero básicamente podemos hablar de cinco con seguridad, que es sólido, líquido, gas, plasma y condensado de Bose-Einstein.
en los cuales convivimos básicamente con tres, sólido, líquido y gas, en algunas condiciones especiales y extremas con el plasma, que un poco algunos podrían argumentar de, pues el plasma es un gas ionizado, pues sí, pero ya tiene nuevas propiedades, ¿no? Entonces, pues ya, mejor cuéntalo. Pero bueno, eso no es lo importante. Nosotros nos vamos a concentrar principalmente en la fase gaseosa y la fase líquida, ¿ok? ¿Por qué? Porque es con lo que trabaja el ciclo. El ciclo no trabaja con fase sólida. Aunque sí vale la pena que mencionemos un hecho muy curioso. Aquí voy a poner un pequeño detallito. Es una curiosidad física, pero es una curiosidad importante. El agua, por ejemplo, ay, güey, ahí está mi lapicito. Tenemos tres estados, ¿no? Está el sólido, está el líquido y está el gas, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un análisis muy interesante, el agua es una de las pocas sustancias, o bueno, no pocas, pero es una de las sustancias que al pasar de la fase líquida a la fase sólida o viceversa, bueno, más bien cuando pasa de fase líquida, a ver, si yo hago un diagrama que sea de presión, temperatura, yo voy a tener algo así, estúpido, voy a tener algo así, pap, ¿no? Si han visto un diagramita así, y que dice de este lado es el sólido, de este lado es el líquido, si no me equivoco, y acá es gas, ¿no? O al revés, no me acuerdo. Y sí estaba así, creo que sí. Y aquí aparece un punto, que es el famoso punto triple. Ah, una curiosidad física es que, o una curiosidad científica, es que parece ser, y digo parece ser porque realmente no tenemos otro planeta donde comprobar nuestra idea, es que para que exista la vida, el planeta donde existe tiene que tener presentar este punto triple. Este punto triple es una combinación de presión, temperatura y volumen, bueno, principalmente presión y temperatura, donde la sustancia puede estar en sus tres estados de agregación simultáneamente. Por ejemplo, nosotros si nos vamos a los mares del Ártico o de la Antártida, van a ver que hay líquido, el mar donde estás flotando, hay hielo, los icebergs, y puede estar la fase gaseosa también presente, las nubes, el vapor disuelto en el aire. Entonces puede existir el punto triple en la Tierra. Parece ser que eso es necesario para la vida. Parece ser, les digo, les repito. No lo sabemos porque no hay otro planeta no hemos encontrado otro planeta con vida para comprobar si sí es cierto o no es cierto, pero parece ser que sí. Ahora, a lo que iba, cuando el agua es de las pocas sustancias que cuando pasa de fase líquida a fase sólida, se expande. Eso no es común. O sea, por ejemplo, ustedes pueden hacer el experimento en su casa de compren una Coca-Cola o una cerveza, lo que ustedes quieran, cualquier líquido, y así sin destaparlo, así como lo compraron, métanlo al congelador y de pronto después de unas horas van a escuchar una explosión. Ajá, de que muy probablemente se va a romper la botella. ¿Por qué? Porque el agua en su fase líquida se expande, ¿ah? Su volumen se incrementa y en ese incremento de volumen, pues rompe la botella, ¿no? ¿Cómo lo podemos evitar? Por ejemplo, si es una bebida gaseosa, la destapas, dejas que se le salga un poco de gas, eso va a aliviar la presión y ya después lo congelas, ¿no? Y no pasa nada. Esto es importante porque sí sabemos que eso sí ayuda a que exista la vida en la Tierra. Piénsenlo así. Si yo tengo el mar, bueno, este es un mar rojo, vamos a poner un mar azul. Si yo tengo el mar, ajá, si hace mucho frío se va a generar una capa de hielo. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa capa de hielo no va, bueno, dependiendo de la temperatura, pero probablemente no alcance a llegar hasta lo más profundo. Eso quiere decir que si tú eres un animalillo que está, o una especie de bacteria, o lo que tú quieras, cualquier cosa viva, y estás en la parte baja, pues no te va a llegar el hielo, no te vas a congelar y probablemente no te vas a morir. Por cierto, esteriliza más fácil el frío que el calor, ¿sale? No sé si algún día ven que dicen que los jeans no se lavan, que te cochina, pero bueno, dicen que los jeans no se lavan porque, no sé por qué, para que tengan más vida útil. Y entonces una forma práctica de esterilizarlo es meterlo al congelador.
porque el frío extremo mata bacterias y demás, ¿vale? Por eso no necesariamente. Por el tipo de bacterias que pueden aparecer, no necesariamente. Aunque, por ejemplo, si ustedes ahora que sea 15 de septiembre guardan pozole, porque estuvo bien bueno el pozole de la tía o de la abuela, ¿no? Y quieren guardarlo para comer después pozole en octubre, noviembre, pueden congelarlo y sí les va a extender la vida útil. O sea, los alimentos congelados sí duran más, efectivamente duran más, porque matas muchas bacterias. La cosa es que a veces las bacterias no son tanto el problema, sino los desechos que generan esas bacterias. Puedes matar a la bacteria, pero si la bacteria ya soltó una toxina en el alimento, que es una toxina dañina, pues aunque mates a la bacteria, la toxina y sigue. Sí queda clara la idea. Pero por eso el proceso de pasteurización tiene una etapa de enfriamiento, porque muchas bacterias las puedes matar rápidamente con frío. No a todas, depende de la temperatura que llegues, pero lo que sí es importante, porque hay bacterias que pueden vivir, por ejemplo, hay unas cosas que se llaman tardígrados, que no son bacterias, bueno, una cosa, un microorganismo, y esas cosas soportan radiación, soportan frío extremo, soportan vacío, soportan altas temperaturas. O sea, el universo lo heredarán los tardígrados. Entonces, bueno, pero lo que les decía es importante que entendamos que si el agua no hubiera tenido esta característica de que al congelarse se expande, probablemente no existiría la vida porque los mares se congelarían de abajo hacia arriba y entonces todo lo que esté en el lecho marino moriría en el proceso de congelamiento. ¿Sale? Por suerte no es así. Ahora, este punto no es un punto, es una línea. No lo notamos porque estamos en un diagrama presión-temperatura, pero si incluimos la tercera dimensión, que sería el volumen, veríamos que está, ay, estúpido, veríamos que en realidad, déjenme ver, ahí está, era algo así, ¿no? Entonces veríamos que esta línea se extiende en la tercera dimensión del volumen, ¿ja? Y en nuestro diagrama, voy a hacerlo rápidamente aquí, de presión contra volumen, nosotros veríamos una curva así, así, y aquí en nuestra curva así, y aquí una línea, ¿no? Y tenemos sólido, este, gas, líquido, y bueno, aquí depende un poquito cómo está el diagrama, pero aquí tenemos líquido más gas. En el diagrama de presión contra temperatura parece ser que el cambio es inmediato. ¿A qué me refiero? Si yo veo este diagrama, papá, pam. Si yo veo este diagrama, el de presión contra temperatura, pues parece que el salto del sólido a gas y el salto del líquido a gas, y estos saltos son inmediatos, ¿no? La línea es muy delgadita, no se ve la mezcla. Pero cuando yo incluyo el volumen, entonces sí vemos que hay unas mezclas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que nos dicen los diagramas de fase. Nos dicen, bueno, pues dependiendo de la mezcla de sustancias que tú tengas, pues es ahí lo que va a estar apareciendo. Y tiene una implicación bien interesante el hecho de que haya mezclas. O sea, regresando a nuestro diagrama con el que estábamos trabajando, pam, pam, pam. Entonces, de este lado nosotros tendríamos el líquido. Aquí tenemos líquido más gas. Y aquí tenemos gas. ¿Sale? Eh, entonces, a esta curva se le llama curva de saturación, a la curva que puse ahí de color grisecito. Esa curva de saturación te dice qué relación tienes entre la cantidad de líquido que hay y la cantidad de gas que hay. ¿Estamos de acuerdo? Si tú estás dentro de la curva, es decir, si nosotros estamos aquí, nuestra sustancia va a tener una mezcla de ambos, va a haber presencia de líquido y va a haber presencia de gas. Si yo estoy al lado izquierdo de la curva, yo voy a tener solo líquido. En estas condiciones, las que representan el lado izquierdo de la curva, no puede aparecer el gas. Puede ser porque la temperatura es muy baja, porque la presión es muy alta, porque el volumen es muy pequeño. Generalmente es por una relación de temperatura y presión. Y si yo estoy al lado derecho, no puede existir el líquido, porque la temperatura es muy alta, porque la presión es muy baja, porque, no sé, hay una mezcla de condiciones. ¿Estamos de acuerdo?
pero mientras esté en la zona intermedia, ambos van a coexistir, tanto líquido como gas. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Eso es un problema, porque nosotros teníamos un postulado en la termodinámica que decíamos, si yo quiero conocer el estado termodinámico de un sistema, yo necesito saber o conocer dos propiedades termodinámicas intensivas e independientes. ¿Estamos de acuerdo? O puedo conocer dos propiedades extensivas más la masa, siempre y cuando las propiedades sean independientes. ¿Sí queda clara la idea? O sea, y eso es un gran problema porque vamos a hacer la lista de propiedades que conocemos. A ver, rápidamente. Menciónenme propiedades termodinámicas. Noveno semestre de ingeniería mecánica. Ya alguna propiedad les tiene que pasar por la cabeza, la que sea. Hemos visto un chorro. Cualquier propiedad, así, cualquiera, la que les venga a la cabeza, sin miedo al éxito. Presión, esa es una propiedad. Ok, vamos. Ahí está la presión, el volumen es otra propiedad. ¿Qué otra? Temperatura. ¿Qué otra? Entalpía. ¿Qué otra? Entropía. Energía interna. ¿Qué otra? Sin miedo. Capacidad calorífica. Bueno, le voy a poner solos. Bueno, sí, CP y CB, ¿no? Porque hay dos capacidades caloríficas que son propiedades. Y voy a fingir que no escuché trabajo. ¿Qué otra? Este, con estas vamos, ¿va? A ver, vamos a decir el número de moles, ¿no? Ah, la viscosidad. La viscosidad. ¿Puedo decir que sí es una propiedad? Sí es una propiedad termodinámica a veces interesante, pero como trabajamos principalmente con gases y fluidos y líquidos, con el tipo de gases y líquidos con los que trabajamos, generalmente la viscosidad es tan baja que es despreciable. O sea, la del aire, pues, ¿cuál es la viscosidad del aire? Pues, nada, ¿no? Igual la del agua es muy bajita. Digo, sí es algo, algo medible y todo, pero es bajita, ¿no? Eso es más como si trabajas con sustancias principalmente líquidos y si son más o menos, pues sí, viscosos, ¿no? No aceites, miel, algún agente coagulante, polímeros, cosas así, ¿no? Pero pues aquí no. Ahora, aquí está lo interesante. De estas propiedades, recuerden que yo tengo que elegir dos que sean intensivas e independientes. Ok, a ver, díganme de esas que están ahí escritas, ¿cuáles son intensivas? Para nuestros amiguitos de YouTube, ¿qué es intensivo? Intensivo es aquello que no depende de la cantidad de sustancia que tengas. Es decir, por ejemplo, si yo subo la cantidad de masa, esa propiedad no se va a ver modificada. Un ejemplo perfecto es la densidad. La densidad es una propiedad, aquí la pongo, no la había puesto, pero la voy a añadir, ¿no? La densidad es una propiedad. Si yo subo la cantidad de material que tengo, mientras no cambie el material, la densidad no cambia, se mantiene estable. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Pero entonces, menciónenme de las que puse, a excepción de la densidad, porque ya dijimos que la densidad es intensiva, menciónenme dos que sean intensivas. O sea, uno es la densidad y otras dos. La temperatura, ok, ya llevamos. ¿Cuál? La presión, justamente. La temperatura y la presión son claves. Son las que normalmente vamos a identificar como variables de estado. ¿Se acuerdan que tenemos funciones de estado y variables de estado? Las variables de estado son esas propiedades que nos ayudan a definir un estado termodinámico. De las dos que necesito, pues generalmente esas dos que voy a elegir son las variables de estado, con las que yo puedo calcular todas las demás. ¿Estamos de acuerdo? Se busca normalmente que estas variables de estado sean fáciles de medir y pues la temperatura y la presión son muy fáciles de medir. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y cuentan con la característica que son intensivas. Entonces, si tú haces tu experimento
Midiendo solo presión y temperatura, no te importa la cantidad de masa, porque el experimento se va a mantener aunque tú cambies la cantidad de masa. ¿Estamos de acuerdo? Chévere, ¿no? El problema es que si yo veo, o sea, por ejemplo, la entalpía depende de la temperatura, si se acuerdan, porque la entalpía la medimos como H era igual a PV más U. Entonces depende y esto, pues esto es en un gas ideal es nRT y esto es función de la temperatura. Entonces la entalpía depende de la temperatura, ¿no? Ok, vamos a borrar. Pa, 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 pa. Ah, bueno, ¿por qué viene aquí lo interesante? No les he explicado por qué me importa la temperatura ahorita. La cosa, como que me quedé ahí pegado y se me olvidó que estaba el diagrama arriba. La cosa es que cuando yo veo una... ¿Se acuerdan que mi proceso de ciclo Rankine, que es lo que me está interesando, tiene dos etapas isobáricas y tiene dos etapas adiabáticas? Dentro de las etapas adiabáticas es cuando están los cambios de fase, es decir, la caldera y el condensador. ¿Sí queda claro? Entonces yo podría hacer un diagrama de comportamiento, algo así. Ahí está mi diagrama de comportamiento. En el lado izquierdo vamos a decir que aquí estaría uno, dos, no es cierto, sí, dos, tres, cuatro. Así están mis cuatro etapas. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos, ¿no? Ok, la cosa interesante aquí irían las flechitas. Esto va para acá, esto va para acá, esto va para acá y esto va para acá. Ok, la cosa interesante es que esas curvas, la de 3 a 4 y de uno a 2, la de 3 a 4 no se nota mucho. Ajá, porque casi toda la línea está dentro del domo de saturación, ¿no? Por eso casi no se ve. Pero de uno a 2 sí se nota que hay como una curva, luego una recta y luego una curva, ¿no? Si lo ven. O sea, aquí es como en esta zona es curvo, luego aquí es recto y luego aquí es curvo, ¿no? Bueno, esto es porque esa línea es una línea a presión constante. Entonces aquí puedo decir que tengo una P1 y acá abajo puedo decir que tengo una P2, porque la caldera y el condensador trabajan a presión constante, son procesos isobáricos. El problema es que esa presión está haciendo una transición a través de mi curva de saturación, o sea, estoy pasando por el medio de mi curva de saturación. Ajá. Y ustedes dirán, ¿y qué? Bueno, cualquiera que vea el diagrama, si ustedes traen aquí un matemático que no sabe nada de termodinámica, pero ve el diagrama, les dirían, ah, mira, pues en esta zona tu propiedad temperatura es constante. ¿Estamos de acuerdo? En esa parte. Y yo estoy diciendo que ahí la presión también es constante. Es una peculiaridad, ¿no? Tanto la temperatura como la presión en esa zona se hacen constantes. ¿Por qué? Porque está sucediendo un cambio de fase. Y resulta ser que los cambios de fase suceden a temperatura constante. Es la forma en que los descubrimos. Ustedes pueden, por ejemplo, mm, no sé si algún día fueran a la Antártida, podrían medir la temperatura del agua cerca de un iceberg y les va a dar 0 grados. Y la temperatura del iceberg también les va a dar 0 grados. Entonces puedo tener hielo y agua al mismo tiempo, a la misma temperatura, sean 0 grados. ¿Estamos de acuerdo? Si bajo más la temperatura, ya no puede existir el agua y entonces todo se congela. Si subo más la temperatura, ya no podría existir el hielo y todo se derrita. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el punto de fusión, que son los 0 grados, manteniendo la presión y todo esto, yo vería que la temperatura y la presión, ¡pum!, se amarran. Yo puedo jugar con el punto de fusión y el punto de evaporación, los puntos de cambios de fase. De hecho, por ejemplo, eso es algo que descubrieron los alpinistas cuando subían, ven que muchos de los primeros alpinistas y así, o bueno, no de los primeros, pero sí los que, que tenemos registro, pues eran europeos, ¿no? Y principalmente como que, pues ya saben ingleses y esa onda, porque pues antes de cuando andabas en tu locura de conquistar el mundo, también te entraba de vez en cuando la locura de explorarlo, ¿no? O sea, de ya maté a todos, pues a ver qué me quedé. Y en ese proceso, pues muchas veces esta gente pues le gustaba tomar café, tomar té. De hecho, por ejemplo, en Tibet, pues es una práctica muy usada porque pues el café y el té te quitan el frío.
básicamente. Entonces, si tú estás subiendo una montaña que por naturaleza es muy fría, pues te llevas tu cafecito, ¿no? Y notaban un fenómeno curioso, aunque calentaban el agua y aunque el agua comenzaba a hervir, la temperatura no se sentía igual. No es lo mismo quemarte la boca con una taza de café a 100 grados Celsius que quemarte la boca con una taza de café a 94. Hay una diferencia. Y leve, podrían decir, pero sí hay una diferencia. Entonces se dieron cuenta que entre más alto estás, menos menor tiene que ser la temperatura de ebullición, ¿sí queda claro? O sea, todo esto ya lo sabemos porque es termodinámica básica. Eso es porque la presión te fija, la combinación presión, volumen, temperatura, te fijan tu punto de cambio de fase. Si tú bajas la presión, puedes bajar la temperatura para hacer el cambio de fase. Justo lo que sucede aquí. Estoy haciendo un cambio de fase, pero es a menor temperatura, pero también a menor presión. ¿Estamos de acuerdo? Está sencilla esa idea, ¿no? Acá arriba el cambio de fase sucede a mayor temperatura y por lo tanto mayor presión. Pero eso, dame un segundo, eso lleva a una condición bien peculiar, que estas dos en el cambio de fase se amarraron. ¿Estamos de acuerdo? La presión va a depender de la temperatura y la temperatura va a depender de la presión dentro del cambio de fase. Por eso, aunque esa línea solo debería de representar un comportamiento isobárico, es decir, un comportamiento a presión constante, resulta que también tiene una zona de temperatura constante. ¿Estamos de acuerdo? Una isoterma. Pero eso es un problema para nosotros, porque ¿cuántas propiedades necesito conocer? Dos. Y de toda la lista de propiedades que dijeron, ¿cuáles son las únicas dos, a excepción de la densidad, que son intensivas? Presión, temperatura. Entonces estamos empinados porque son las únicas dos intensivas que puedo medir fácil y resulta que no son independientes y yo necesito esa independencia. ¿Sabe? So, ahorita vamos a ver cómo se soluciona. ¿Cuál era la pregunta, Hugo? De... Ajá. Ah, ajá. Va. Ajá. De hecho, hay un experimento bien bonito. Es difícil de hacer porque necesitas justo una bomba. No se hace generalmente con agua, se hace con, ay, no recuerdo si es etanol o etileno. Claro, bueno, con un alcohol, donde ustedes ponen la mezcla con un compresor y ponen, así que en un vasito especial que resista, y le ponen la mezcla con un compresor para variar la presión, para que ustedes puedan controlar la presión, y le ponen calor. Y entonces pueden generar el punto triple. Si yo subo la presión, subo la temperatura y confino la sustancia, puedo, y se ve bien bonito porque se ve como el alcohol comienza a congelarse, luego a hacerse líquido y al mismo tiempo está ebulliendo. Se ve bien, bien bonito. Nada, busquen, de hecho lo encuentran rápido, busquen así punto triple en YouTube y les van a salir un par, ¿no? Está padre. Y sí, es una forma en la que nosotros podemos generar cambios de fases bajando la presión. De hecho, hay un fenómeno dentro de la hidráulica que es muy importante, que es el fenómeno de la cavitación. No sé si alguna vez escucharon de eso, que es cuando ustedes bajan tanto la presión de un líquido que este líquido comienza a hacer burbujas de vapor. Y eso para la gente que se dedica a la hidráulica es importante porque si tú en una tubería tienes cavitación, el problema no es que se forme la burbuja de vapor, sino que esa burbuja de vapor no puede existir por mucho tiempo, entonces colapsa. Y el colapso de las burbujas libera mucha energía. O sea, al momento que se forma y luego colapsa, hay un estallido de energía que termina por desgastar o romper las tuberías. Una tubería donde hubo cavitación se ve como si lo hubieran rasgado por dentro, como si las ratas se lo hubieran comido. Así se ve. Entonces es muy un fenómeno interesante e importante. Igual hay un fenómeno que se llama sonoluminiscencia. Lo explico rápido. Tienen una pecera y a esta pecera le conectan unas bocinitas y entonces pues ustedes que saben que el sonido porque se produce por variaciones de presión.
O sea, tú envías ondas de sonido y estas ondas de sonido generan variaciones de presión. ¿Estamos de acuerdo? Si encuentras la frecuencia adecuada, lo que estás haciendo es hacer vibrar las moléculas muy rápido. Si haces vibrar las moléculas suficientemente rápido, generas cambios de presión suficientemente altos para que se comiencen a formar burbujas. Pero estas burbujas, pues la presión del líquido en general es una presión, vamos a decir, alta. Vamos a decir que está la presión atmosférica o algo así. Entonces, si tú empiezas a generar estas burbujas no pueden existir por mucho tiempo y colapsan. El fenómeno de colapso de una burbuja es un fenómeno muy estudiado y todavía muy incomprendido porque hay muchas cosas que no sabemos, pero a veces cuando colapsan esas burbujas liberan tanta energía que emiten luz. No sé si no les parece peculiar, piensen que es agua. Esta agua por vibraciones genera una burbuja, por vibraciones genera baja presión, luego genera una burbuja, pues esa burbuja no puede existir y colapsa. Y cuando se apachurra, libera tanta energía que genera luz. Se le dice sonoluminiscencia el fenómeno. Se puede hacer relativamente fácil en laboratorio, digo relativamente, pero está interesante. ¿Sale? Pero regresando a nuestro ciclo, ¿qué pasó? Sí, de hecho, no sé si se refiere específicamente a esto, pero acá está. Este es el punto crítico. Ajá. Por encima de esa temperatura no puede existir el líquido. Ujú. Entonces ya tenemos ahí un límite, tanto de presión como temperatura. Por encima de ese punto crítico ya no va a existir tu fase líquida, porque ya en términos de temperatura, tienes demasiada energía. Ajá. Bueno, y también, o sea, por ejemplo, si pones condiciones suficientemente extremas, tú puedes generar un sólido con lo que quieras, ¿no? Pregúntale un agujero negro. O sea, esa cosa colapsa las cosas a una presión tan alta que lo que sea que esté ahí ya ciertamente ya no puede ser líquido ni gas, quién sabe qué sea, pero bueno. Mm, sí, o sea, por ejemplo, si ustedes suben suficiente la presión de algo, en una de esas sí lo puedes hacer líquido o sólido, pero es difícil. Es difícil. Hay sustancias que no hemos conseguido su fase sólida. Por ejemplo, hasta donde yo sé, creo que del hidrógeno no hay fase sólida. Hay hidrógeno, creo que es muy complicado, pero me parece, no sé, ahí estoy especulando, que sí se ha logrado obtener hidrógeno líquido en laboratorio. Pero fase sólida, hasta donde yo sé, no, porque necesitas unas presiones muy altas. Pero, pues, una de esas, ¿no? Tienes unos 100 años, tienes una super compresor de algo y pues igual y sí. Pero sí, hay un límite de presión por encima de esta temperatura y por lo tanto de su presión correspondiente, ya no puede existir la fase líquida. Ajá. Ahora, hacia abajo no nos preocupamos porque no nos vamos a topar nunca con no vamos a generar presiones tan altas como para que nuestro líquido se congele, pero sí hay un límite. ¿Estamos de acuerdo? Esto en el diagrama de de temperatura contra presión, en el diagrama de presión-temperatura, por eso se ve así, por eso se ven como líneas, porque de pronto hay una transición y hay una línea donde ya no puede existir cierta cosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero bueno, sí, justo ese puntito que está hasta arriba es el punto crítico y es importante que lo conozcamos porque es el punto por donde, por encima de esa temperatura, ya no va a haber líquido. Ajá. Y hay un equivalente en el diagrama de presión contra volumen y de presión contra temperatura, donde ustedes ven por encima de ese punto, ya valió. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Ok. Pero entonces les decía, ¿cuál es nuestro problema? Pues así que, ¿cuál es tu mayor problema? Pues mi mayor problema es que tengo una fase intermedia, o sea, de una zona intermedia. La forma de resolverlo es muy sencilla. La forma de resolverlo es tú sigue calentando esa cosa hasta que se genere puro vapor, ¿no? Y ya. De hecho, nosotros identificamos, ¿sale? Del lado izquierdo, a este que decimos líquido, le decimos líquido subenfriado. Quiere decir que ya es completamente líquido, ¿sale?
Bueno, en realidad el líquido subenfriado es algo más, pero podemos decirle así que básicamente es puro líquido. Una forma de decir que solo tenemos líquido. Del lado derecho tendríamos aquí gas sobrecalentado. Quiere decir que ahí que estamos, o sea, si ustedes escuchan, tienes gas sobrecalentado, quiere decir que ya no hay líquido, que es 100% gas, que eso es vapor 100%. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando estamos en la zona intermedia, ajá, aquí decimos que tenemos, bueno, le voy a decir gas, aunque generalmente le hacemos referencia al vapor, decimos que tenemos gas saturado. Bueno, propiamente ahí tenemos una mezcla, ¿no? Solo se dice mezcla. ¿Por qué no le dije lo de gas saturado? O el vapor saturado, porque el vapor saturado hace referencia a un punto muy específico. Si ustedes escuchan en un problema o en una situación, les dicen, tienes vapor saturado, quiere decir que están, vamos a ponerlo de, ¿qué color me gusta? Este color. Están aquí, sobre la línea. En esa línea le decimos vapor saturado. Quiere decir, el vapor saturado que está justo, está en esa línea que llamamos línea de saturación, y quiere decir que el vapor es 100%. Tenemos solo vapor, pero estamos a un paso de comenzar a formar líquido. ¿Sí queda claro? O sea, con que tantito bajemos la temperatura o bajemos la presión o bajemos la entropía de esa sustancia, en automático se empieza a formar líquido. ¿Sí queda claro? Es como ahora sí que como una frontera. Cuando ustedes dicen vapor saturado, aquí es vapor o gas, ¿qué feo escribo? Saturado. ¿Estamos de acuerdo? Si yo subo tantito la temperatura, ya sé que ya no va a aparecer líquido. Si bajo un poquito la temperatura, comienza a formarse líquido. ¿Sale? O bajo tantito la presión, comienza a formarse líquido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Y del otro lado, su correspondiente, déjenme, elijo un color que se vea bonito, ¿no? De este lado, ay, sí, elige el único color que no se ve. A ver, pues a ver si este se ve. Pues igual no se ve, ¿no? Pero ahí está. En esta frontera yo tengo líquido saturado, que es el equivalente, que es cuando tú tienes un líquido. Ahí, si tú estás sobre esa frontera, tú vas a tener 100% líquido. El detalle es que con tantito que le muevas a la temperatura o tantito que le muevas a la presión, se empieza a formar vapor. ¿Estamos de acuerdo? Había digo, para que tomen como ejemplo, hay un experimento que luego hacen, pero más específico, más interesante, lo he visto en unas máquinas de mercadotecnia de Coca-Cola. Ya saben que la droga del mundo, pues, em, pues también trata de ser comercial y vender como cosas que a la gente le guste, ¿no? Entonces, Coca-Cola sabe que a mucha gente le gusta la Coca-Cola congelada. Bueno, no congelada, pero con escarcha. No sé si han probado así de que abren su refresco y está tan frío que se forma escarcha, ¿no? Y pues sabe rico, la verdad. Bueno, no sé, a mí me parece rico y me parece que a mucha gente también, tanto así que Coca-Cola en algunos países de Asia, específicamente me acuerdo que en Corea del Sur, pero me imagino que también en Singapur y en algún país así, de esos donde tienen un chorro de dinero y un chorro de tecnología, tenían unas máquinas donde ustedes compraban su refresco y salía la botellita y al momento que abrías la botellita el cambio de presión era suficiente. El líquido estaba en su punto de saturación, pero entre sólido y líquido. Entonces cuando abrían la botellita, en automático el cambio de presión era suficiente para que se formara la fase sólida. Y entonces se veía muy interesante porque tenían así líquido, 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 y de pronto así con ese cambio de presión muy pequeño, que era destapar la botella, ¡pum! Se empezaba a formar escarcha o cristales de hielo en la bebida. Y pues a mucha gente le gusta, ¿no?
Igual ahí, si ustedes hacen el correcto enfriamiento de algunos líquidos, digo el correcto enfriamiento porque no es así como que nada, lo meto al conge y espero 10 minutos, sino tienes que hacer como por etapas. Pero si tú haces el correcto enfriamiento, puedes hacerlo con una botella de agua. No sé si han visto estos experimentos, que está la botella de agua y la golpeas y se empieza a congelar. Igual de la cerveza. Bueno, pero con la cerveza ahí entra en juego más bien la cavitación, que le pegas a la cerveza de alguien más por arriba o por abajo y se de- Ajá, a subir, a, a congelar. Órale. Ajá. Ahora, por ejemplo, para que se dé el proceso de cambio de fase, muchas veces necesitas un núcleo, algo que le decimos un núcleo, que es un punto a partir del cual se empieza a formar el cristal. Ajá, ajá, que está muy saturada de sal. Y exactamente, los cristales, el proceso de cambio de fase a sólido y también a gas, necesitas como de núcleos, centros a partir de los cuales empiece a formarse la nueva fase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchas veces, la idea de esto de congelar, calentar y enfriar, lo que hace es dispersar los núcleos de una forma que a ti te convenga o deshacerte de los núcleos. Si el material o el fluido no tiene núcleos para congelar, puede durar en fase líquida mucho tiempo, porque digamos que la energía, recuerden que para hacer el cambio de fase, por ejemplo, de líquido a sólido, necesitas disipar energía. Entonces, un núcleo de congelamiento es un punto a través del cual tú puedes comenzar a disipar energía. Es como una fuga, por así decirlo, un punto donde puedes fugarte. Entonces, donde aparecen estos núcleos, a partir de ahí se empieza a congelar. La cosa es que si tú te deshaces de estos núcleos, es muy difícil que haga el cambio de fase porque tiene como que no hay dirección preferente. Entonces, de aquí a que el material encuentre la dirección por donde fugar la energía, pues tarda un poquito más. Entonces, ajá. Por ejemplo, la formación de cristales es un ejemplo, pero también nace en el congelamiento y también pasa en la evaporación. Por eso, cuando ustedes abren un refresco agitado, se derrama, porque los núcleos de vapor, es decir, donde hay una concentración más alta de CO2, están dispersos en toda la sustancia. Entonces, cuando tú lo abres, bajas la presión y le permites a esos núcleos expandirse, pero como están dispersos por todos lados, pues puede expandirse de abajo hacia arriba y se derrama tu líquido. Algo que puedes evitar simplemente le das un par de golpecitos a tu lata, ajá, eso mueve los núcleos a la parte alta, por el movimiento del líquido se mueven a la parte alta, entonces cuando lo destapas, estos núcleos se expanden, pero como están arriba, pues no derraman nada, ¿sale? Pero bueno, ya nos estamos distrayendo. Regresando a lo importante, tenemos una pinche mezcla. Si estamos en la zona dentro del domo de saturación, tenemos una mezcla. Hay líquido y hay gas presente. Y ustedes dirán, ¿y eso qué? Bueno, aquí se presentan tres situaciones. Situación número uno, dentro de esta zona, ¿no? Dentro del domo de saturación. No se vio nada del color que pinté. Dentro del domo de saturación, aquí, estaba chingados. Perdón, la tecnología me abruma. Aquí. En esa zona se presentan tres problemáticas. Problema número uno, que mi temperatura y mi presión se vuelven una dependiente de la otra. Ese es un problema más, es el problema más grande que tengo. ¿Por qué? Porque para que yo defina el estado termodinámico de la sustancia y a partir de ese estado termodinámico yo puedo definir todas las propiedades, es decir, hacer los cálculos, yo necesito conocer dos propiedades independientes. Y si la presión depende de la temperatura, esas ya se chingaron, necesito otra. Podrían decir, pues la densidad, problema número dos. Todas las demás propiedades
dependen de qué tanto líquido y qué tanto gas tienes. Para calcular la entalpía, la entalpía es diferente si yo cambio la proporción de gas y de líquido. La entalpía, la energía interna es diferente si yo cambio la concentración de líquido y gas. Entonces, ahí está el segundo problema. Y el problema número tres, pues, que sería como la obviedad, es que pues tengo una mezcla, ¿no? Y entonces eso conlleva todas las características que tenga una mezcla, que es cómo la defines. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los ingenieros y los físicos y los químicos, pues somos chingones, ¿no? Entonces, se nos ocurrió un concepto, sí, sacado, bien sacado de la manga, bueno, no sé si sacado de la manga, pero bien curioso, que se llama, ay, güey, que se llama calidad. Y no es lo que ustedes piensan. La calidad a la que normalmente se pone la letra X, o bueno, obviamente es la letra Xi, pero nunca puedo escribir bien la Xi porque es como una así, y así, como una X como con estilo. Ajá. Esta Xi la definimos de varias formas, pero podemos definirla como la masa de gas, ¿qué fue G? La masa de gas entre la masa de líquido más la masa de gas. ¿Sí? A veces en lugar de decirle masa de líquido le dicen masa de fluido. Probablemente sería o masa de agua. No me gusta decirle masa de fluido porque, ¿qué creen los gases? Yo me dedico a la reología y pues ahí sabemos que los líquidos y los gases son fluidos. Es como que decir la masa de fluido, pues tienes gas y líquido, pues los dos son fluidos, o sea, no dice nada. Por eso le digo, y generalmente a la parte gaseosa le dicen de vapor, pero si no es agua, pues puede ser vapor de otra sustancia, pero más específico, pues de gas. Bueno, esta cosa es la calidad. Entiéndase que que esta cosa solo puede ir entre 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si yo tengo solo gas, pues ¿qué va a pasar con mi calidad? Pues mi líquido se hace 0, y entonces me queda la masa de gas entre la masa de gas, pues es 1. ¿Estamos de acuerdo? Si por el contrario yo tengo una calidad de 0, quiere decir que el número de arriba es 0. Quiere decir que no tienes gas, tienes completamente líquido. Entonces, si hablamos de un líquido saturado, entonces la calidad debe de ser de 0. Si hablamos de un gas o un vapor saturado, entonces la calidad debe de ser de 1. ¿Estamos de acuerdo? Siempre estamos oscilando entre esos dos valores. ¿Ok? Y resulta que la calidad es una propiedad intensiva. Ujú. No depende de cuánta sustancia tienes, sino porque, por ejemplo, aquí si se fijan, lo que está abajo en el denominador, pues esta es la masa total. ¿Estamos de acuerdo? Pero al dividir la masa del gas entre la masa total, estoy generando una propiedad intensiva. ¿Sale? Porque estoy haciendo podríamos verlo como una especie de porcentaje, una fracción de masa. Entonces, esa fracción de masa se sostiene independientemente de qué tan grande sea tu cantidad de masa. ¿Sale? Solo tienes que ver la proporción que tienes de cada componente, ¿no? Que por cierto, hace poco, gracias a esta idea de la calidad, encontré una idea para la viscosidad que está, una idea de calidad de viscosidad que, choncho. ¿Qué hora tenemos? 8:39. Ok, vamos bien. Entonces, la calidad es muy importante. Obviamente solo se habla de calidad dentro del domo de saturación. ¿Por qué? Porque si me salgo del domo de saturación, la presión y la temperatura se vuelven a ser independientes y ya que me importa. ¿Estamos de acuerdo? Pero dentro del domo se vuelve importante. Y esto me va a permitir medir todas mis otras propiedades. ¿Por qué? Por ejemplo, pensemos este, en la energía interna. Ah, estúpido. Ok, pensemos en la energía interna. Si yo quiero medir la energía interna total, pues esto es igual a la energía interna del gas más la energía interna del líquido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo escribo esto
en términos específicos, pues que sería la masa total por la energía interna total. No le voy a poner subíndice, estoy diciendo que es el total de la sustancia. Esto va a ser a la masa de gas por la energía interna del gas más la masa de líquido por la energía interna del líquido. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces puedo dividir, digo, pues ¿cuánto vale la energía interna de la mezcla? La energía interna de la mezcla va a ser la masa de gas sobre la masa total por la energía interna del gas más la masa de líquido entre la masa total por la energía interna del líquido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces aquí ya identifico, ¿no? Digo, pues mira, esto que tienes aquí es tu calidad. ¿Sí? Y esto que tienes aquí es uno menos la calidad. ¿Si alcanzan a ver cómo se hace esa fracción? A ver, la hago rápido, ¿no? Para que no haya dudas. Tendría masa de líquido sobre masa total. ¿Estamos de acuerdo? Y esto puedo hacerlo, me voy a hacer para acá. Y esto lo puedo hacer como masa de líquido más masa de gas menos masa de gas. ¿Estamos de acuerdo? Sobre masa total. ¿Estamos de acuerdo? Separo esas dos fracciones y me queda masa de líquido más masa de gas entre masa total menos masa de gas entre masa total. ¿La masa total qué es? Pues es la masa del líquido más la masa de gas. Entonces este término se hace uno y este término pues es la calidad. ¿Estamos? Va. Entonces, si esto ya quedó claro, borra esto. Ay, hágalo usted, calcúlelo usted. Ya lo expliqué. Entonces, esto es uno menos X. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ya de ahí me queda que la energía interna de la mezcla debe ser la calidad por la energía interna del gas más uno menos la calidad por la energía interna del líquido. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno. Y ustedes preguntarán, bueno, ok, estoy de acuerdo. La cosa es que, ¿cómo voy a obtener? O la pregunta del millón de dólares es, ¿cómo voy a obtener esta y cómo voy a obtener esta? Ah, pues esto es muy sencillo. Yo tengo mi diagrama, vamos a decir que es temperatura contra entropía, ¿no? Me habíamos dicho. Entonces puede ser temperatura contra volumen o lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces, yo tengo mi domo de saturación. Supóngase el caso donde yo estoy trabajando con esta presión. Aquí tengo mi presión de trabajo, vamos a decir presión uno, ¿ok? Y mi mezcla o mi sustancia está aquí. Ahí está. Yo en este punto, me acerco, en este punto yo voy a decir, bueno, yo voy a determinar mi calidad, ¿ok? Experimentalmente yo voy a determinar la calidad que tengo ahí. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ok. Y entonces esta calidad yo la puedo expresar como un porcentaje o como una fracción. Voy a decir que tengo una calidad del 0,8. Entonces dentro de mi ecuación de arriba, pues yo ya conocería este valor. Ay, güey, pido este valor y obviamente este valor. ¿Estamos de acuerdo? Y a partir de aquí voy a hacer una regla similar. ¿Se acuerdan de en tecnología de materiales la regla de la palanca? ¿No? Que usaban los extremos y ya con eso medían el porcentaje y demás propiedades. Bueno, aquí se hace algo similar. Yo aquí, ¿cuál es la característica de ese punto? ¿Qué me pueden decir de ese punto? Estoy sobre la línea de saturación del lado izquierdo. ¿Ahí qué tengo? Tengo líquido saturado, entonces aquí tengo líquido saturado. ¿Estamos de acuerdo? De ese líquido saturado, pues yo sé que por
su fase es perfecta, es 100% líquido, y de aquí yo puedo medir su energía interna, puedo medir su entropía, puedo medir su presión, bueno, sí, si quieren su presión, puedo medir todo. Bueno, la presión ahí ya la tengo, ¿no? Entonces sería estúpido medirla. Puedo medir su CP, puedo medir lo que yo quiera. ¿Estamos de acuerdo? Todas sus propiedades. Y estos serían energía interna del líquido, entropía del líquido, capacidad calorífica del líquido, entalpía del líquido. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y de forma análoga, del lado derecho, aquí que tengo vapor saturado, ¿no? Entonces aquí tendría vapor saturado. Y entonces, en esta condición, yo puedo medir energía interna de vapor, puedo conocer entropía de vapor saturado, capacidad calorífica de vapor saturado, todas las propiedades de vapor saturado. Estas propiedades y estas propiedades serían estables a esta presión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hago es, con los valores que yo obtuve de aquí, pues calculo ahí del lado derecho, calculo este. Y con los valores que yo obtuve del otro lado, calculo este. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, y esto ya, aquí es donde sirven las tablas termodinámicas. Ustedes van a una tabla y dicen, a ver, a esta presión, ¿cuánto vale, a esa presión, cuánto vale la energía interna del líquido saturado? Y a esa misma presión, ¿cuánto vale la energía interna de vapor saturado? ¿Estamos de acuerdo? Y con esos dos datos yo lleno mi ecuación y ya nada más busco la calidad que yo quiero. ¿Estamos de acuerdo? Y ya está. Con eso puedo determinar cualquier propiedad. Y lo mismo lo podemos hacer con la entalpía, lo mismo lo podemos hacer con la entropía, lo mismo lo podemos hacer con capacidades caloríficas, siempre y cuando sea una propiedad extensiva que estamos convirtiendo, o al momento, digamos, que calcular, chequen, que yo arranque en mi cálculo con energía interna extensiva y terminé con energía interna específica. ¿Sí lo ven? Digo, chingón, porque al final las específicas valen más, o sea, son más útiles, porque ya no dependen cuánta sustancia tienes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí quedó la idea de cómo funciona esto? Entonces, con la calidad ya nosotros podemos trabajar la zona intermedia de nuestra sustancia y obtener propiedades. ¿Me van siguiendo? Fácil, ¿no? Ya entonces ya el diagrama de fase pues se vuelve fácil, ya nada más ves qué calidad tienes y ya, no tienes por qué preocuparte más. ¿Estamos de acuerdo? Que en sí mismo medir la calidad pues no está poco tan papa, pero se puede. No puedes usar métodos de separación para ver cuánto líquido y gas tienes, por volumen, porque por ejemplo, no sé si vieron, pero aquí en la definición de calidad yo usé masa, pero pude haber usado densidad también. ¿Ah? Si divido masa entre volúmenes, me da densidad y aplica, ¿no? Entonces, generalmente es en masa. Pero bueno, no sé si tengan alguna duda, ¿no? Y entonces, esto se hizo especialmente importante porque originalmente, ay, güey, originalmente oh, claro, los ciclos de Rankine, las turbinas originalmente eran turbinas de vapor, bueno, son turbinas de vapor, pero originalmente trabajaban con mezcla. Es decir, a ver si lo puedo dibujar acá. Vamos para acá. Hago mi diagrama. Pam. Entonces esto era temperatura, entropía. Y aquí está mi domo de saturación. Ya ni modo, así quedó. Mi diagrama era algo así. Y y aquí está la presión 1, aquí está la presión 2. Y originalmente el comportamiento de mi ciclo era así. Pup, 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 pup. Entonces aquí estaba mi turbina. Generalmente la turbina trabajaba dentro del domo de saturación. Eso quiere decir que la turbina, aunque con una calidad muy alta, una calidad de vapor muy alta, pues trabajaba con una mezcla.
Eso hacía que la turbina se dañara, la turbina produjera menos energía de la que quiero y etc. Se hubiera sus propios problemas, ¿no? Naturalmente, durante la expansión en la turbina hay una caída de presión, lo que bajaba, esa caída de presión generaba condensación involuntaria, porque pues ahí estaba, por estar dentro del domo, y de pronto salía más líquido del que quería. Que un poco ni ustedes ni lo veían. O sea, digo, si ustedes estuvieran ahí en la turbina viéndola, no lo notaban, porque estamos hablando de partículas de líquido. Es como ustedes van a Acapulco y hay mucha humedad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucho líquido disuelto en el ambiente. No lo ven, o sea, no es como que así van caminando y, miren unas gotitas de agua. No, no las ven, porque están atomizadas, ¿no? Son partículas, pero sí las perciben en forma de humedad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, si ahí hubiera una baja de presión suficientemente rápida, de pronto, pum, verían que se condensan y llueve, ¿vale? Entonces, bueno, pero una forma de solucionar este problema fue lo que les decía el otro día, extender el calentamiento, ajá, para generar vapor sobrecalentado y entonces la caída bueno, quedas fuera del domo de saturación, te olvidas de la calidad y te olvidas de esos problemas. ¿Cuál es el problema o por qué no siempre se ha hecho así? Porque obviamente para llegar al vapor sobrecalentado, ¿qué necesitas? Energía. Necesitas quemar más energía. Y entonces, pues un combustible, necesitas o más combustible o uno que queme mejor, ¿sale? Originalmente era por carbón, o sea, más carbón y ya, pero pues ahora ya tenemos gas natural u otras sustancias, otros combustibles, ¿no? No es un reactor nuclear que te va a dar energía sin broncas, sin pedos, toda la que quieras, pues sería lo ideal, ¿no? Entonces, la siguiente sesión, vamos a dejarle hoy hasta aquí. La siguiente sesión vamos a platicar o vamos a hacer ya uno con cálculos, ¿vale? Vamos a meterle cálculos a esto para que vean cómo se comporta un ciclo Rankine, cuánta energía produce. ¿Ok? ¿Tienen dudas? Sí, sí, sí. Ustedes pueden buscar el diagrama por ejemplo, puede ser, es que se usan dos variables, los que están en estos ejes, pues deben de ser tus variables, vamos a decir, variables de estado, las dos que puedes medir fácil, ¿no? Pero en este caso yo estoy usando temperatura y entropía porque tengo las rectas, las líneas horizontales, que esto me representa los procesos adiabáticos. Y entonces un adiabático ideal, tú sabes que pues, es una línea, perdón, una línea vertical de entropía. Es decir, en esta línea la entropía es constante. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces eso hace más fácil visualizar esto acá, ¿sí? Y digo, claro, las verticales son la bomba y la turbina, y las otras son el quemador y el condensador. Pero puedes hacerlo en un diagrama de presión-volumen, puedes hacerlo en un diagrama temperatura-volumen, en un diagrama temperatura-energía interna, en el que tú quieras. Ah, ajá. Es que ahí puedes elegir el eje que tú quieras. O sea, acuérdate que el diagrama es como de referencia. Tú lo puedes hacer como se te pegue la gana. De- sí, hay unos diagramas de 3 dimensiones que son de presión, volumen, temperatura. Sí existen, pero ya no te queda una especie de domo. Ajá. Y de hecho vas a ver que propiamente no es como un domo, es como una especie de, como una silla de montar. No de montar, no, porque la silla de montar tiene una concavidad, sino es como una especie de silla rara, ¿sale? Sí, hay diagramas en 3 dimensiones donde generalmente ponen presión, volumen, temperatura. Son esas tres las que más vemos. Yo pongo aquí la entropía por una conveniencia. A ver, la clave aquí es que yo no mido en el diagrama. Yo puedo usar el diagrama que yo quiera
sabiendo que yo no voy a medir en el diagrama. El diagrama solamente me ayuda a saber dónde estoy, pero yo donde mido, de donde saco valores, es en las tablas. Ahí está la clave. Yo no trabajo con el diagrama, yo trabajo con las tablas. El diagrama es importante porque te dice dónde estás, te ayuda a ubicarte y saber qué está pasando, pero realmente de donde vas a extraer valores es de las tablas que se hacen experimentalmente. Entonces, el diagrama nada más es como una guía. Esa guía la puedes construir en términos de los ejes que a ti te convengan más. Por ejemplo, uno muy común, no se usa tanto el de presión por contratemperatura, porque ya vimos que está la parte donde se vuelven dependientes uno del otro. Sí se usa mucho el de temperatura contra volumen y el de presión contra volumen. Eso sí se usan mucho, ¿sale? Pero yo les aconsejo para este tipo de fenómenos usen uno de temperatura, entropía, por las verticales que les comento. Así ya tú ves una vertical y dices, esto es o una turbina o una bomba, que de otro modo no ves esas verticales o no son tan obvias. Dices, ah, pues sí tengo una vertical, pues eso que es, saben, ¿no? O sea, ¿sale? Porque, por ejemplo, una vertical sería, en un diagrama de temperatura contra volumen, es un proceso isocórico, pero aquí no hay procesos isocóricos. No me ayuda. O sea, este diagrama me sirve por el tipo de procesos que tengo. Ahora puedes hacerlo de presión contra entropía, que es muy parecido. Y la presión quedamos que es más difícil de medir que la temperatura. ¿Sale? ¿Sí queda más o menos la idea? Sí, de todas maneras, ya que hagamos el ejercicio, van a ver cómo esto está fácil. Para la siguiente sesión, una de dos. O se traen sus tablas termodinámicas o van a buscar algo donde vengan valores de tablas termodinámicas. Pues hay aplicaciones, ya les había dicho de una, o pueden buscar a la que ustedes quieran, ¿no? Hay páginas de internet y todo eso. Desgraciadamente no hay nada gratis. No, yo no he visto ninguno gratis, ¿vale? Pero para la siguiente sesión ya lo tengan.